Hace solo 100 años, la historia del mundo parecía muy simple. Si la creación del hombre, después de todo, no había tenido lugar una soleada mañana de viernes en octubre del año 4000 a.C., como había sido pronunciado por el obispo James Ussher y ampliamente creído antes de Charles Darwin, al menos esta cosa nueva, la evolución, había producido al hombre recientemente. Se creía firmemente que el mundo era joven y la raza humana mucho más, que la civilización había progresado de manera predecible y sin incidentes desde el salvajismo a su estado casi perfecto del siglo XIX, y que el hombre, es decir, el macho de la especie humana, era de hecho el punto focal del universo y el señor de toda la creación. Si el hombre había evolucionado del salvajismo mediante un ascenso lento pero constante, como lo dijeron Darwin y Thomas Huxley, también lo había hecho la sociedad. No había habido y no podría haber marcha atrás. Hacia adelante y hacia arriba, era el grito. Se creía que la civilización había comenzado en el Valle del Nilo alrededor del 2500 a.C., antes de lo cual los hombres habían vivido en cuevas como semibrutos. Los historiadores simplemente sonrieron ante la afirmación de Manetón, sacerdote egipcio que escribió en griego en el siglo III a.C., de que la historia de Egipto se remontaba a 17.000 años antes de su propia época, o a casi 20.000 años antes de Darwin. Esto, por supuesto, decían los victorianos, era imposible, ya que el hombre ni siquiera había aparecido en la Tierra en una fecha tan temprana. Ahora sabemos que el hombre ha estado en la Tierra desde hace más de 1.000.000 de años, que la historia de Egipto en realidad se remonta tan atrás como había dicho Manetón, que una gran civilización, la Sumeria, precedió a la civilización de Egipto y que es más que probable que una civilización aún mayor haya precedido a la Sumeria. Cuanto más profundamente excavan arqueólogos y arqueólogas, más atrás se remontan estos orígenes del hombre y la sociedad. Y cuanto menos seguras estemos de que la civilización haya seguido el curso ascendente constante en que los victorianos creían tan profundamente, es más probable que las civilizaciones más importantes del pasado estén aún por descubrir. Un estudio del ascenso y la caída de la civilización conocida apunta fuertemente a una gran civilización mundial anterior a la Edad Media, a la que llamamos prehistoria, un término que está perdiendo rápidamente su significado gracias al testimonio de la pala. Sabemos que una edad oscura en Europa siguió a la destrucción de la gran civilización greco-celto-romana del siglo V después de Cristo, que una edad oscura en el Egeo siguió a la destrucción de la gran civilización minoica, micénica en Grecia alrededor del año 1000 a.C., y que una edad oscura en el cercano oriente siguió a la destrucción por parte de los pastores semitas de las grandes ciudades-estado matriarcales de Sumeria alrededor del 2500 a.C. Así que tenemos el final de lo que parece ser un ritmo que atraviesa la historia, con una gran civilización universal que asciende y cae cada 1500 años. ¿Qué pasa entonces con la llamada Edad Oscura que precedió a la civilización sumeria? ¿Podía haber sido precedida por una civilización aún mayor que terminó antes de los albores de la historia escrita? Con esta pregunta cierra Elizabeth Cole Davis el prólogo a su obra El primer sexo. Ahora te voy a leer la introducción. Este trabajo es el resultado de la convergencia de dos corrientes de pensamiento. La primera, que la civilización más antigua que conocemos no fue sino una renovación de una antigua,
entonces vagamente recordada y ahora completamente olvidada. Y la segunda, que el agente impulsor y revitalizador de lo que conocemos como civilización fueron las mujeres. Estos dos arroyos, originalmente separados, cada uno brotando independientemente de su propio pozo de evidencias, desembocaron finalmente en un ancho río de convicciones a las que ya no se les podía negar la expresión. La primera convicción, compartida ahora de forma creciente por una minoría cognitiva, como dice Mary Daly, fue que algo debe haber precedido a las primeras sociedades históricas para explicar las muchas incongruencias. Ahí ella habla de un etnólogo, como ejemplo pone a un etnólogo soviético, un delirante que creía que las pirámides las hicieron los marcianos, ¿viste? Esta onda de, tiene que haber sido cualquiera, menos una civilización normal, natural, hacia la vida, con las mujeres en el centro, ¿no? O sea, seguro fue un extraterrestre y no tu mamá. Bueno, decía entonces las muchas incongruencias que ocurren en todo el mundo. Estas inexplicables anomalías, como el destello de un diente de oro en la boca de un bebé, sobresaltaron la complacencia de una, dice Elizabeth Gould Davis, en cuanto a la superioridad intelectual del hombre moderno, y sacudieron la vieja creencia en la ignorancia técnica de nuestras antepasadas remotas. Seguía entrometiéndose la idea de que el hombre moderno era un repetidor, que todos los descubrimientos que hizo y todas las invenciones que concibió habían sido descubiertas e inventadas antes, en una civilización pasada, olvidada, hacía decenas o incluso cientos de miles de años. Estamos hablando de anomalías, digo yo ahora, ¿no? Que no se explican en la historia, y una intuición persistente de desconfianza sobre esa idea, ¿no? Del progreso lineal, que todo va para adelante, hacia arriba, es decir, todo lo que hace imposible ver, ¿no? Lo que hay atrás y el de dónde viene. Sigo. La segunda corriente de pensamiento era que en la antigüedad, de hecho, hasta bien entrada la era histórica, la mujer había jugado un papel importante, dominante, dice ella. La tradición, compartida por todos los pueblos primitivos, pero pasada por alto por historiadores e intérpretes de mitos posteriores, de que fue la mujer quien había preservado el germen de la civilización perdida y lo había llevado a su segundo florecimiento, era demasiado insistente como para poderla ignorar. La primacía de las diosas sobre los dioses, de las reinas sobre los reyes, de las grandes matriarcas que habían primero como domesticado y luego reeducado al hombre, todo apuntaba al hecho de un mundo que primero había sido ginocrático. Cuanto más atrás se rastreaba la historia del hombre, más grande aparece la figura de la mujer. Si los dioses y diosas de hoy no son más que los héroes y heroínas de ayer, entonces sin duda las diosas de los tiempos históricos no eran más que el recuerdo reflejado de esta jerarquía gobernante de una civilización anterior. La existencia de una civilización así daría cuenta mejor que ninguna otra teoría de la universalidad de ciertas costumbres, de ciertos ritos, de ciertos tabúes que no podían haber sido difundidos en tiempos históricos. Explicaría la similitud de los mitos de creación a lo largo del mundo y daría cuenta del aparente parentesco de deidades y héroes míticos de todos los pueblos. Explicaría la tradición mundial de los maravillosos extraños, la existencia de los mapas antiguos, el origen de otro modo incomprensible del lenguaje, las minas de oro anómalas de Tracia y Krasnoyarsk, la lente óptica incongruente
de la antigua Nínive y los hilos de oro trabajados, encontrados, incrustados, en un depósito de roca que se formó hace milenios. Explicaría los sellos sumerios que representan la verdadera escritura del universo, la precisión de los calendarios y relojes de sol antiguos, las antiguas construcciones y monumentos megalíticos esparcidos por la faz de la tierra, el evidente conocimiento de los 7 sabios de la antigua Grecia de verdades científicas, posteriormente desacreditadas y olvidadas, y las leyendas de Hermes, Thoth y otros magos de la antigüedad. Y explicaría la tradición universal de un gran cataclismo que una vez envolvió al mundo en un holocausto de llamas e inundaciones. Ahí también menciona a otro individuo que dice: el azar no podía explicar coincidencias tan maravillosas. Deben haber sido todas derivaciones de una fuente común. Sigue. Cuando comienza la historia registrada, contemplamos el final del largo desfile de la prehistoria, el desfile de la gran civilización perdida que constituyó la fuente de todas estas maravillosas coincidencias. El telón de la historia escrita se eleva sobre lo que parece ser el último acto trágico de un drama prolongado. En el escenario, firmemente enraizada en su antiguo trono, aparece la mujer, la heroína de la obra. Alrededor de ella, sus súbditos laboriosos desempeñan sus roles ancestrales. La paz, la justicia, el progreso, la igualdad, desempeñan su papel con perfección ensayada. Sin embargo, entre bastidores escuchamos un leve estruendo, el estruendo de descontento, la queja celosa de los nuevos hombres que ya no están satisfechos con su papel secundario en la sociedad. Dirigidos quizás por el consorte de la reina, los machos rebeldes irrumpen en el escenario, derriban el trono de la reina y la toman prisionera. Su consorte se mueve al centro del escenario. Levanta su espada ensangrentada sobre las cabezas de los cortesanos. Los súbditos de la reina, democracia, paz, justicia y los demás abandonan desordenadamente la escena y el hombre, por primera vez en la historia, se alza triunfante, dominando el escenario mientras cae el telón. El deterioro de la condición de la mujer fue de la mano de la época oscura que siguió a esta revolución patriarcal, a medida que avanzaba lentamente hacia el oeste desde el cercano oriente para llegar a Europa occidental recién en el siglo V. En Europa y las islas británicas, el último remanente de la gran civilización mundial celta mantuvo la tradición de la supremacía femenina hasta la caída de Roma, cuando oleadas de bárbaros germánicos que descendieron de los bosques del noreste se encontraron con el auge del cristianismo oriental a medida que se extendía hacia arriba desde el Mediterráneo. Entre estas dos piedras de molino del masculinismo, la civilización celta fue finalmente aplastada. Sin embargo, incluso en la derrota se las arreglaron para preservar la llama de la civilización, porque justo mientras los bárbaros los aniquilaban, los celtas los civilizaban. Los celtas resistieron a los invasores hasta que casi dejaron de ser salvajes. Sin embargo, a pesar de los celtas, el patriarcado teutónico semítico finalmente prevaleció en Europa. La cultura celta fue olvidada, la religión celta de la diosa pasó a la clandestinidad, las costumbres y creencias celtas degeneraron en supersticiones paganas y el feminismo celta fue condenado por pecaminoso por los conquistadores patriarcales. La implacabilidad con la que el hombre occidental ha tomado represalias contra la mujer desde entonces solo confirma la verdad de su anterior dominio,
un dominio que el hombre se sintió obligado a erradicar y a olvidar. ¿Cuál fue esta oscura necesidad, esta misoginia envenenada que obligó al hombre a acabar con el sexo odiado, sino una forma de represalia, de compensación por su propia condición anterior de servidumbre, combinada con el miedo al eventual resurgimiento de la mujer a su antiguo poder? ¿No es extraordinario, pregunta Karen Horney, que se preste tan poca atención al miedo subyacente del hombre a las mujeres y que su odio sea pasado por alto incluso por sus víctimas, las mujeres mismas? Sin embargo, es el miedo del hombre al sexo odiado lo que ha hecho que la suerte de la mujer sea tan cruel en el valiente nuevo mundo masculino. En la inseguridad frenética de su miedo a las mujeres, el hombre ha rehecho la sociedad según su propio patrón de confusión y conflicto, y ha creado un mundo en el que la mujer es la extranjera. Ha reescrito la historia con el propósito consciente de ignorar, menospreciar y ridiculizar a las grandes mujeres del pasado, así como los historiadores y periodistas modernos buscan ignorar, menospreciar y ridiculizar los logros de las mujeres modernas. Ha devaluado a la mujer a un objeto de sus deseos físicos más básicos y ha rehecho a Dios a su propia imagen, un Dios que no ama a las mujeres. Lo peor de todo, ha intentado transformar a la mujer misma en un simulacro descerebrado, un robot que ha llegado a aceptar dócilmente la creencia en su propia inferioridad. Durante tanto tiempo ha prevalecido el mito de la inferioridad femenina que a las propias mujeres nos cuesta creer que nuestro propio sexo haya sido una vez y durante mucho tiempo el sexo superior y dominante. Para devolver a las mujeres su antigua dignidad y orgullo, se les debe enseñar su propia historia, como a los negros estadounidenses se les enseña la suya. Debemos repudiar 2000 años de propaganda sobre la inferioridad de la mujer. El Papa eliminó recientemente el antiguo estigma de los judíos como asesinos de Cristo, y Estados Unidos ha buscado por ley desestigmatizar a los negros estadounidenses. Pero ¿quién ha hablado por la mujer? ¿Quién ha dado un paso adelante para quitar la maldición de Dios de Eva? Parece evidente que ha llegado el momento de volver a poner a la mujer en los libros de historia y, como sugirió Mary Wollstonecraft hace 200 años, de readmitirla a la raza humana. Su contribución a la civilización ha sido mayor que la del hombre y el hombre la ha pasado por alto durante bastante tiempo. La historia registrada comienza con una revolución patriarcal, que continúe con una contrarrevolución matriarcal, que es la única esperanza para la supervivencia de la raza humana. ¡Wow! Te invito a pensar, comentar, charlar juntas sobre el prólogo, la introducción, la idea y estos arroyos de intuición incontenibles de Elizabeth Gould Davis en El primer sexo. Nos vemos pronto.